Así dice la palabra del Señor en Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Que la cobertura tuya, Dios, esté con nosotros. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra en este día, allí en esos versículos del evangelista Mateo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Cristo y es el encargado de esta narración en este día. Él enfoca su evangelio para mostrarnos que Cristo era el Mesías que los judíos estaban esperando. Así que cada detalle que encontramos nosotros en su evangelio es para mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías que Israel estaba esperando. Por eso usted ve que el evangelista Mateo inicia sus escritos con la genealogía de Cristo en el capítulo 1, para mostrar que Cristo según la carne venía de la descendencia de David. Y habla de la visita de los magos en el capítulo 2. Nos muestra la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3, como Juan estaba anunciando al rey que vendría, a su nombre. Y en estos versículos que nos ocupan en esta hora, hermano, hay un mensaje que es muy interesante para edificar nuestras vidas, para que seamos edificados. Yo voy a tener allí 2 o 3 puntos en esos versículos. Allí voy a tener la palabra del Señor en el día de hoy. La Biblia dice en este capítulo 4 y aquí en el versículo 23 que estos hechos, los que yo voy a predicar, se desarrollaron en la provincia de Galilea. Allí en Galilea, Jesús desarrolló fuertemente su ministerio en la provincia de Galilea. Israel tenía 5 provincias, pero trabajó fuerte en la provincia de Galilea. Sobre todo, trabajó y sus oficinas las tenía en la ciudad de Capernaum, una ciudad marítima. Ahí estaban las oficinas centrales del ministerio de Jesucristo. Eso quedaba en la provincia de Galilea, que era una provincia en aquella época muy grande, que tenía un promedio de 3 millones de personas, 300 pueblos. Y Jesús pudo haber recorrido toda aquella zona llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y estando allí en Galilea, hermanos, Jesús se dedicó fuertemente a la enseñanza. Leamos el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjate muy bien
el enfoque de Jesucristo. Su enfoque estaba en dos cosas, o en tres. Enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio. Aparte de que sanaba a los enfermos. Le trabajó fuerte a la enseñanza y a la predicación. Su enseñanza, sus predicaciones, sus sermones tenían un tema específico. Está ahí en ese versículo 23. El tema era el reino. Ese era el tema de la predicación de Cristo. En eso se enfocó siempre. Ahí en el verso 23 lo dice. Es decir, que donde quiera que Cristo enseñaba, o en la sinagoga, o afuera en la calle, y predicaba en la calle, su tema en su sermón siempre era el reino. El reino, el reino, el reino. ¿Por qué se enfocó Jesús que su tema fuera el reino? Porque los judíos esperaban un reino. Ellos estaban esperando un rey que vendría enviado de Dios, un Mesías, que despojaría todos los gobiernos que estuvieran de turno en su momento. Y ese Mesías establecería sobre Israel el reino de Dios, un reino mesiánico. Así que como Jesús era el Mesías, su tema en sus predicaciones era el reino. Siempre estaba enfocando el reino. Ahora, hermano, cuando usted mira el contexto de esas palabras donde yo estoy predicando, mira que todo estaba apuntando al reino, a un reino que Jesús iba a establecer. Así, por ejemplo, el contexto inmediato de donde yo estoy predicando son los versículos del 18 al 22. Allí, ¿de qué habla la Biblia? Habla del llamamiento de los apóstoles. Allí dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón llamado Pedro, vio a su hermano, y dice la listica allí. Y dice que los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué el evangelista Mateo nos da esa lista y nos menciona a los llamados? Porque Jesús venía a establecer un reino y necesitaba colaboradores para poder afianzar ese reino. Por eso cada detalle en la Biblia es muy importante al momento de leer, para poder comprender muy bien la palabra. Entonces, como necesitaba colaboradores para establecer el reino, el evangelista Mateo nos muestra el llamamiento de sus apóstoles. Así que Jesús escoge sus apóstoles y empieza anunciando el reino que él venía a establecer. Un reino glorioso. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, hermano, es importante comprender que el evangelista Mateo le habla a los judíos. Y es propio que les hable del reino. Mírese acá. Es propio que les hable del reino. Recuerde lo que dice la Biblia en 1 Samuel 8. Vamos allá. No tengo nada ahí. Yo se lo voy a parafrasear. Dice que el pueblo vino donde Samuel el profeta y le dijo a Samuel: nosotros queremos ser como las otras naciones. Queremos que nos nombres un rey. Samuel no estuvo de acuerdo. Samuel dijo: pero si el rey de ustedes es Dios. Entonces Samuel se fue para donde Dios. Cuando digo se fue para donde Dios, me estoy refiriendo a que se fue a orar y a hablar con Dios. Y Samuel le dijo a Dios: Señor,
Samuel estaba dolido con eso. Los israelitas quieren que les nombres un rey. Y Dios no estaba de acuerdo con eso. Pero a veces Dios es permisivo. Y cuando Dios cede a ciertas cosas, siendo permisivo, vienen consecuencias. Dios le dijo a Samuel: oye al pueblo y nómbrales un rey, eso sí, al que yo escogiere. Y no te tan apesarado, tan dolido, que ellos no te han rechazado a ti. Me rechazaron fue a mí, a su nombre. Y así fue, mis hermanos. Les nombraron el primer rey llamado Saúl. Y Israel entonces se convirtió en un reino. Con un rey rechazaron a Jehová. Hermanos míos, y empezaron los problemas para esa nación. Problemas grandes. Porque los reyes, el primer rey salió malo. Imagínense usted, ¿cuántos alaban a Dios? Con decirle que se volvió hasta loco. A su nombre. Y se le metió el demonio. Sí, Saúl terminó por desobediente, siendo un hombre loco que disvariaba, y se le metió el demonio. Así que, querían un rey, Dios les puso el rey. A veces uno quiere cosas que no son de Dios. Y en la necesidad del hombre Dios la cede. Pero eso da su consecuencia. No pudo Saúl. Dios escogió otro y le nombró a David. Se murió David. Le nombró otro que se llamaba Salomón. Se murió Salomón. Lo sucedió en el trono un hijo de él que también era otro loco. ¿Cuántos alaban? Sí, otro loco. Todos los que subían ese trono, aparte de David y Salomón, eran unos locos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque ese man dividió la nación. Sí, un loco. Porque cuando él tomó el poder, hermano, usted ve que el reino de Salomón fue opulento, grande. Pero el reino grande de Salomón tenía una carga muy pesada sobre el pueblo de Dios, pero el pueblo quería eso porque Dios se los advirtió. Que si ponían un rey humano, los iba a exprimir con los impuestos. Y Salomón tenía los impuestos, bueno, no como los tenemos nosotros ahora. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque ahora nos están hasta acabando con nosotros. ¿Cuántos alaban? Hasta los huevos tienen IVA también ya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí en este país de Colombia. Hermano, como el pueblo estaba oprimido, y cogió por Salomón, porque Salomón, el lujo que se daba, lo sacaba de los impuestos del pueblo. Mire todo lo que está pasando Israel por pedir un rey. Y como el muchacho tomó el poder, fue con los ancianos, los asesores presidenciales. Y le dijeron, los asesores le dijeron: mira, amigo, tu padre oprimió mucho a la nación con los impuestos muy altos. Baja los impuestos. No escuchó el consejo de los ancianos, de los asesores presidenciales. Dijo: bueno, yo escuché ese consejo de ustedes. Ahora le voy a pedir un consejo a los jóvenes, a los que crecieron conmigo. Y se fue para de los muchachos. Ese era más loco que los otros, el otro Saúl ese. ¿Qué hago yo? Y los jóvenes esos que estaban más locos que él. Verdaderamente. Y en la Biblia hay unas cosas que uno, cuando yo estoy leyendo, también río. ¿Cuántos alaban a Dios? Esos le dijeron: ¡no! ¡Ponle más impuestos a esto! Tremendo, hermano. La locura. ¿Cuántos alaban? Y entonces dijo él: si mi padre los castigó, yo los voy a castigar doble. Y duplicó los impuestos. Cuando duplicó los impuestos, la nación de Israel colapsó. Nadie aguantaba más, porque el pueblo estaba pobre.
y el reino se dividió en dos partes. Eran 12 tribus. 10 tribus se fueron a la zona norte y nombraron ellos mismos un rey. Una rebelión, hermano. Y 2 tribus se quedaron en el sur con el loco ese. A su nombre, ¿cuántos alaban a Dios? Terrible esa historia. Y así como se han dividido naciones aquí en el mundo actual, que queda la parte sur se llama tal y la parte norte se llama tal. Eso iba a pasar aquí en Colombia. Aquí no se dividió Colombia por la misericordia de Jehová, sino aquí estuviéramos bajo el yugo del diablo. Tuviéramos 2 países aquí en uno, porque eso es lo que pretendía la revolución. Pero Dios no permitió eso. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Hermano, y de ahí para allá, que no me voy a extender porque no lo quiero cansar, eso fue un desastre peor. Los reyes que subían en el norte eran malos, y algunos que otros buenos en el sur. No querían un reino. No querían ser un reino como las otras naciones. Miren lo que terminó en un desastre. Hasta que Dios se cansó. Porque Dios espera a uno. Y lo espera. Pero llegó un día que Dios se cansó de la nación de Israel. Se cansó, hermano. Y se los entregó al enemigo. Entonces, la parte del norte, las 10 tribus, las tomó cautiva Siria. Un rey de Siria. Les dio hasta en el suelo. Los sacó de ahí de la nación. Las 10 tribus las dispersó Dios por las otras naciones. Ahí no quedó nada, sino animales y montes y animales salvajes. Trajeron otra gente a vivir ahí. Y por último, las últimas 2 tribus, Dios las entregó al reino de Babilonia. A su nombre. Los babilonios entraron y los tomaron cautivos y se los llevaron para allá, para Babilonia. Sacaron los comerciantes, la gente, la élite, la gente rica, y se los llevaron de a pie. 2 meses de a pie, desde Israel hasta allá, hasta Babilonia. Caminaban en la mañana y cuando el sol calentaba acampaban, y otra vez en la tarde otra vez echaban otra caminadita, y así duraron 2 meses. Dios le dio una lección a Israel. ¿Para qué, hermano? ¿Y por qué? Porque despreciaron al rey más grande, que es Jehová de los ejércitos. Como ese rey no hay otro rey. Alabado es el nombre del Señor. Como el gobierno de Dios no hay otro gobierno. Como el gobierno de Dios no hay otro. El mejor gobierno es el de Dios. Allá estuvieron 70 años cautivos, llevando del bulto, pobres, miserables. Muchos murieron. Y después de 70 años, Dios los volvió otra vez en su misericordia a su tierra. Pero cuando los volvió a su tierra, fueron gobernados por 4 reinos y maltratados. Lo gobernaron los babilonios, que eran gente mala, salvaje, bestiales. Hasta le sacaron los ojos a algunos israelitas, de busca de ir para adelante. Los dejaban ciegos. Eso lo dice la Biblia. Cuando cayó el imperio de Babilonia, los gobernaron los medo-persas, gente terrible también. Cayó el imperio de los medo-persas, entonces fueron gobernados por el imperio de los griegos. Gente terrible también. Que hasta gay eran. ¿Cuántos alaban a Dios? Total, eso era una lección terrible. Una lección terrible. Cayó el imperio
los griegos. Entonces lo gobernaron los romanos, que dice la Biblia que era un imperio que tenía los pies de barro y de hierro. Ese era terrible, creo que de los más terribles. Sí. La gente habla y la historia habla de Roma como opulente, como un imperio opulento, pero ¿a precio de qué? ¿A precio de qué fue un imperio opulento? A precio de sangre, de opresiones y maltratos. Eso era el imperio romano. Unos salvajes. A veces los países quieren tomar esos modelos. ¿Modelos de qué? ¿Modelos de qué? ¿Políticas de qué? Políticas de brutales. Se llama eso. ¿Cuántos alaban? Hermano, y cuando Jesús llegó a Galilea en ese día, en donde yo estoy predicando, ellos estaban bajo el imperio de Roma. Estaban en su tierra, pero los gobernaba Roma. Roma los tenía oprimidos. Y ahí en Israel lo que había era miseria. Lo que había era pobreza. A su nombre. La vida social era un desastre. El hambre mataba a la gente. El día que Jesús llegó con este sermón, ¿cuánto me entiende lo que estoy predicando? ¿Sí? La política era corrupta, como lo es hoy también. A su nombre. La gente pone las esperanzas donde no las tiene que poner. Puede subir el que le dé la gana a los tronos. A su nombre. Que esto no se va a arreglar, porque esto no lo arregla el hombre, señores. ¿Cuántos alaban? Porque el hombre sin Dios, su corazón es avaro. Eso es mentira. Son discursos de sofistas. Pura falacia los discursos de políticos de hoy. A su nombre. Prometen cosas que nunca cumplen ni cumplirán. Todos buscan un beneficio personal para sí mismos. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Gracias a Dios no fui político. ¿Cuántos alaban? Por un consejo que me dio mi padre. Porque él fue político. Y fue alcalde por allá de un pueblo como 3 veces. Y a los 20 años, yo como vi que la cosa por ahí estaba buena, me promocioné para lanzarme yo también a la alcaldía. Con los amigos míos, puro pelado. Y me estaba asesorando un inspector de policía. Me dijo, ¿usted qué va en esto? Porque su papá lo aprecia mucho aquí. Pero cuando mi papá se enteró de aquello, me sentó. Y me dijo, te voy a pedir un favor y un consejo que nunca se te olvide. Nunca te mezcles en la política. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Y me dijo, porque la política daña el corazón de los buenos hombres. El hombre que llega a la política y no tiene un corazón firme, la política lo vuelve un monstruo. No te metas en esto. Hasta el sol de hoy nunca me mezclé en política, rechacé eso. Y ahora que soy pastor y cristiano, mucho menos entro en la política. Alabado es el nombre del Señor. A su nombre. Mis amados hermanos, Jesús, que sabía todo, y la lección que el Padre le había dado a los israelitas, se les presentó. Su tema en su sermón era el reino de Dios, para que ellos reflexionaran. Quisieron un reino humano y fracasaron. Al contrario, fueron oprimidos, fueron maltratados.
Pero ahora Jesús viene ofreciendo un reino. Me gusta Jesús, porque nunca mezcló su sermón con política. Nunca su sermón fue para estímulos sociales como hoy. El sermón de Jesús era: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabados el nombre del Señor. Venía ofreciendo un reino distinto, un reino diferente. Señores, los judíos sabían lo que Cristo estaba diciendo ese día. Les estaba ofreciendo el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Les estaba diciendo: colóquense bajo el gobierno de Dios. Damas y caballeros, no habrá mejor gobierno que el de Dios. Si los judíos hubiesen aceptado en ese momento el reino de Dios, el reino hubiese venido enseguida. El mundo no estuviera como está. ¿Cuántos alaban? Porque el reino que Jesús prometía es el gobierno de Dios sobre la tierra. Y no es un reino humano. Es un reino donde obrará la justicia. Será un reino equitativo. Será un reino donde cada persona que esté en él será favorecida por la gloria del Dios Todopoderoso. Alabado es su nombre. Damas y caballeros, me impresiona esta palabra. Los israelitas no solo estaban pobres, no solo estaban míseros. Leamos la palabra. Verso 23. No he pasado del 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siga leyendo conmigo el 24. Siga leyendo conmigo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de todo el otro lado de Dios. A su nombre. ¿Cómo estaba la nación de Israel cuando Jesús hace el ofrecimiento del reino para que volvieran otra vez al gobierno de Dios, el que ellos habían rechazado? ¿Cómo estaban, hermano? Pobres, oprimidos por un gobierno extranjero. Pero no solo eso, estaban enfermos. Enfermos. Estaban afligidos por diversas enfermedades. Y muchos en Israel estaban endemoniados. La nación estaba llena de locos, como el gadareno en Marcos capítulo 5, lleno de paralíticos, lleno de ciegos. Todo eso era una consecuencia de haber rechazado al Señor. A su nombre, damas y caballeros.
Tremendo lo que Jesús encontró. Entonces Jesús dice: yo os ofrezco un reino y les daré una muestra de cómo será mi reino. Yo soy el Mesías que vosotros estáis esperando. Les daré una muestra de cómo será el reino en que yo voy a gobernar. A su nombre, ¿cuántos alaban? ¿Cuántos lo bendicen? Entonces, mis amados hermanos, lo mejor es el reino. Pero los judíos, para poder hacer parte de ese reino, tenían que arrepentirse. Yo quiero que usted mire acá. Para poder hacer parte de ese reino tenían que tener un arrepentimiento. Y voy a hacer una salvedad. Estaban ciegos, paralíticos, endemoniados, porque habían rechazado el reino de Dios el Padre. Así que Jesús prometió un reino donde los que estaban enfermos serían sanados. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús establezca el reino milenial sobre esta tierra, alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban? El que muera de 100 años se va a considerar como que murió un bebé. Porque el reino de Jesús va a prolongar la vida sobre la tierra. Eso es para los que entren al reino. Óigame bien, sin un cuerpo glorificado. Porque ustedes que se han arrepentido y que se han entregado al Señor, ya hacemos parte del reino. Y antes que el Señor establezca el reino, primero se lo llevará a la gloria allá arriba. Pero antes de llevarlo arriba, ese cuerpo mortal será transformado en un cuerpo glorioso, donde no tendrás más aflicción, ni enfermedades, ni dolores, ni nada que te atormente. A su nombre. Ya voy a acabar con esto. Hermanos amados, quizá usted ha venido aquí por una sanidad. Y no puedo decirle, yo no dudo que yo le pueda sanar. Pero primero debes arrepentirte y hacer parte del reino de Dios. Porque hay gente que viene al Señor solo buscando una sanidad. Y Dios puede sanar. Y eso no lo dudo. Pero te está llamando hoy a que entres en el reino de Él. A que entres bajo el gobierno de Él. Para que vivas de acuerdo a las leyes del reino del Señor Jesucristo, que están aquí en este libro que se llama la Biblia. Hoy es el día que debes arrepentirte de verdad. Piensa por qué empezaste a ir a la iglesia. ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Realmente quieres estar bajo el gobierno del Señor? Ahora, yo no descarto, no voy a decir que todas las enfermedades son por estar en pecado. Porque hay enfermedades que son por desórdenes alimenticios. Que la gente come. A su nombre. Nunca se cuida. Eso es una cosa, se enferma por uno mismo. Un día le voy a predicar sobre la salud basado en el libro este que se llama la Biblia. Sobre las pautas que Dios dio para la salud en este libro. Cuando Dios me diga voy a predicar eso. Sobre todas las pautas que Dios dio en este libro, con versículos bíblicos. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Eso no es yo tengo el Señor y yo le doy las leyes de sanidad. A su nombre. Entonces hoy lo está llamando el Señor a que entre en el reino.
llegó a Israel, y voy a terminar, y en esos versículos sanó las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Hermano, todos los enfermos eran sanados por el Señor. Era un reflejo de lo que será el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Cristo no habrá enfermos, porque vosotros que estáis aquí seréis llevados a la gloria, y los cuerpos vuestros serán como cuerpos de ángeles. Alabados el nombre del Señor. Cuerpos inmortales para siempre. Señores, y cuando todos vieron eso, Jesús se volvió famoso. Lástima que Israel lo rechazó. Su dureza de corazón, su orgullo, su obstinación. Es por eso que esta palabra está aquí en este día. Su fama se corrió por todas partes. Sanaba a las enfermedades, sanaba las dolencias, libertaba a los endemoniados. Qué maravilloso es el Señor. A veces la gente quiere la sanidad, pero no quiere estar bajo el gobierno de Dios. Amén, gloria a Dios. A veces nuestras enfermedades son consecuencias de pecados. Pero yo soy franco. El Señor nos sana para que sigas bebiendo ron. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? Nos sana así. Él nos sana para que la gente siga en la fiesta. Y hasta fumando droga. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. No. Él primero quiere salvar tu alma. Y del milagro Él se encarga. Alabado es el nombre del Señor. Hermano, mantengamos ese reino de Dios. Estemos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Colóquese sobre sus pies. Cierre sus ojos un momento.